Antes. Sí, doctor, le estoy admitiendo a todos. No se preocupe. Ya, pues yo voy a entrar a la plataforma y... En fin, habíamos visto estas diapositivas. Creo que ustedes estaban atrasados. ¿Esta lograron ver o todavía no se explicaba? Todavía, doctor, todavía. Sí, pero porque he revisado el chat y no encuentro estas diapositivas. O sea, no, todavía no se explica. Bien, vamos a iniciar entonces esta clase viendo esta primera diapositiva sobre estructura económica, ¿no? Que es necesario para poder ir entendiendo, como decíamos siempre, la economía, ¿no? Hay que estar manejando mucha terminología, muchos aspectos que maneja la economía para podernos nosotros familiarizar, ¿no? Dentro de la estructura económica vamos a ver un aspecto muy importante que se llaman los factores productivos. Nosotros en la secundaria, cuando nos estábamos preparando en la CEPRE para postular, también se estudiaba, ¿no? En el colegio, cuáles eran los factores de producción o factores productivos, ¿no? Se hablaba de tierra, trabajo, capital, ¿no? Y eso también venía en los exámenes de admisión, ¿no? En lo que llevaban los cursos antes, economía política, después creo que era ciencias sociales, algo así. Recursos, ciencias sociales, creo que era. Lo cierto es que ya se tocaba, se conocía algo sobre los factores de producción, ¿no? Bien, nosotros vamos a decirle que nuestros factores de producción son 4: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. ¿Quiénes conforman lo que es? Vamos a ver una diapositiva acá. Aquí están los factores de producción. Tierra. Tierra significa todos los recursos naturales. Todos los recursos naturales. Todos los recursos de los bosques, de los mares, ¿no? Todos los cultivos, la ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros varios recursos naturales, ¿no? La minería. Entonces, este es lo que consideramos nosotros tierra, o sea, recursos naturales. Luego tenemos otro que se llama capital, ¿no? Capital para nosotros en economía significa, no es el recurso financiero, sino se refiere al capital, se refiere a los recursos económicos, es decir, a los terrenos, a los edificios, instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas, todo eso consideran el capital, ¿no? Es el capital económico. Y también hay un capital humano, ¿no? Que se refiere al trabajo, ¿no? La fuerza laboral es el trabajo. Y también cuando lo consideramos al conocimiento y la tecnología, que es importante también para la producción, ¿no? Nos referimos al conocimiento, ¿no? Y nos referimos a la gestión del conocimiento, ¿no? Y por supuesto también a la tecnología de punta, tecnología que pueda utilizar la empresa en su innovación, en su actualización, en su modernización, ¿no? Para su producción. Pero acá también está incluido el conocimiento y su gestión del conocimiento. ¿Qué significa esa gestión del conocimiento? Significa que para ustedes, por ejemplo, como futuros administradores, van a manejar muchos recursos, y entre ellos el recurso humano. Entonces el recurso humano muchas veces no es manejado adecuadamente, joven. Es decir, nos conformamos con tener un grupo humano y no indagamos, ¿no? ¿Qué habilidades tiene ese recurso humano? No averiguamos, ¿no? ¿Qué actitudes tiene? ¿Qué aptitudes? ¿Qué conocimientos tiene para poder explotar?
Mire, muchas veces en las oficinas hay personal que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en las instituciones, ingresaban a trabajar pues como un técnico, ¿no? Entonces, se nombraban ahí como técnico, servidor técnico, ¿no? A, B, C. Entonces, ellos no tenían pocas oportunidades para poder ir ascendiendo, ¿no? No se daban las plazas, y se daban, eran pocas, era mínimo, pero eran muchos los que postulaban, o sea, muchas no oportunidades. Pero las personas estaban modernizándose, actualizándose. Sí, por ejemplo, si entraron a trabajar en un instituto con quinto de secundaria, de repente ya iniciaron sus estudios universitarios. Terminaron sus estudios universitarios, están haciendo maestría. Terminaron maestría, están haciendo doctorado y siguen como técnicos. Pero nosotros, ¿qué les hacemos? Lo seguimos teniendo como cargo que tenían, ¿no? Como técnico. ¿Qué cosa está haciendo ahí? Muchas veces sacando papeles, muchas veces ayudando a la secretaria, muchas veces ayudando en cualquier cosa por ahí. Pero no lo explotamos, ¿se dan cuenta? Ahí hay que hacer gestión del conocimiento. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos con ese tipo de personas. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes como administradores, ¿no? Ubicarlos, darles un mejor trato, darles otras funciones. ¿No? Yo estuve trabajando con una persona que prácticamente no hacía nada. ¿Por qué? Porque lo que le mandaba la secretaria hacía. Y ella hacía sus trabajos, hacía todo, a veces le decía, lleva esto. Después venía otra persona que también tenía un cierto cargo de otra jefatura, también decía, necesito a esta persona, necesito que me haga esta gestión. Lo llevaban para allá, lo utilizaban por aquí y por allá. Y un día converso con esa persona, le digo, yo te he visto los sábados, domingos, porque en la universidad estudiaban también maestrías los sábados y domingos y doctorados. Yo le digo, te he visto en los sábados, domingos, ¿qué hacías en la universidad? Me dice, yo estudiaba maestría, he terminado mi maestría. ¿Ah, sí? ¿Y qué labores realiza acá? Mira, esta es mi labor, yo me he nombrado acá y no he tenido oportunidades, no tengo ascenso hasta ahora, pero sigo haciendo aquí lo que se pueda, ¿no? Y estoy viendo otras cositas, otros trabajitos por ahí, ¿no? Que me salen a veces. Pucha, le digo, ¿cómo te están desperdiciando? Tú tienes maestría, sin embargo sigues como un técnico ahí que realmente no tienes funciones acá prioritarias dentro del área. Que algunos eran bachilleres, otros eran titulados y tenían los cargos de jefatura y todo, y él con maestría no tenía ningún cargo, ¿no? Simplemente estaba nombrado en una plaza de técnico. Entonces yo lo jalé como mi asistente, ¿no? Me lo llevé a mi dirección. ¿Para qué? Para que me acompañen a las reuniones, y a las reuniones que yo no podía ir, asistía a esa persona, ¿no? Y luego me informaba, tomaba nota, o si no, a veces lo llevaba y le decía, mira, anda tomando nota de todo, ¿no? Como mi asistente. Y luego nos reuníamos, ¿qué han pedido esto, el otro? La mente pues, no se olvida, ¿no? Pero él estaba tomando nota de todo. Y al final, ya mira, es necesario hacer esto, el otro, sí, profesor, esto. Coordinamos bonito y él tenía conocimientos, pues, ¿no? Él tenía bastante capacidad. Y yo comencé a utilizarlo. Y él era pues como un brazo ya derecho para mí, ¿no? Y comenzamos a implementar en ese tiempo que hablaban del licenciamiento, ¿no? Y nos pedían muchas cosas y estábamos atrasados, no cumplíamos pues, con las normas prácticamente de calidad de la institución, ¿no? Entonces teníamos que actualizarlo, modernizarlo, y él fue un baluarte importante, ¿no? Se iba a cada oficina y les armaba todos sus manuales de procesos, todos las estructuras de cada oficina que ni siquiera tenían algunas oficinas. Pero como él tenía conocimiento, pues tenía maestría, pues, él simplemente pedía información y él lo trabajaba y luego lo presentaba, coordinaba con el área y luego venían a mi oficina y me decían, profesor, ahí esto. Ya listo, esto falta esto, hay que incluir esto, hay que sacar esto.
chévere, y se implementaba rápido, rápido. ¿Por qué? Porque lo utilizamos. Eso se llama gestión del conocimiento, jóvenes. Y eso es importante que ustedes lo apliquen. No, no lean un montón de gestión del conocimiento y no apliquen nada. No, hay que aplicar. Porque ese se llama también capital humano, ¿no? Es un capital que usted lo tiene. Entonces tiene que explotarlo. Inclusive muchas veces actualizar su manual de organización y funciones, su MOF. Porque él no tiene algunas funciones. ¿Por qué están desactualizados los MOF están de años atrás? Y siguen en lo mismo. Entonces mucha gente dice, no, si no es mi función, no me dice qué es lo que debo hacer. Entonces usted actualícelo porque todas las tendencias en el mundo, en las instituciones, van cambiando, van modificando, por lo tanto también usted plantee modificar, asigne nuevas funciones, modernice las funciones, quite las que ya no se van a utilizar. Perdón. Y así pues usted va a generar un cuadro que realmente va a utilizar mejor el factor productivo. ¿Y dónde va a redundar ese factor productivo? Acá, eso se llama la capacidad empresarial, pues. Usted es el administrador. Y el administrador justamente es el que articula todo esto. Se articula la gestión del conocimiento, el uso de la tecnología, los recursos naturales, insumos que se van a utilizar para la producción, las maquinarias, equipos, instalaciones, el personal, todo tipo de personal, ingenieros, arquitectos, secretarias, personal de limpieza, técnicos, operarios, etc. Usted articula esto, y si lo articula bien, usted tiene una buena capacidad empresarial. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una buena gestión. Por eso es importante manejar estos factores productivos. No uno, sino manejarlos todos. Y usted tiene que tener la capacidad también de poder articular y manejar todos estos factores productivos. Usted es el administrador, usted es el líder, usted es el gerente, usted va a ser la autoridad que va a manejar. Toda actividad económica tiene que usarse, toda producción tiene que usarse factores productivos. Entonces usted tiene que entenderlo, de que así como hablamos de economía hay que usarlo racionalmente, hay que entender lo que son escasos y tienen costos, así también tienen ustedes que trabajar estos factores productivos, ¿no? Y ahora regresamos acá, tenemos dentro de esta estructura económica, por ejemplo, los problemas económicos, ¿no? ¿Qué problemas económicos se presentan? Para la economía, los problemas que se presentan es qué producir, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, sabiendo que los recursos son escasos, tenemos que ver qué es lo que se va a producir, qué es lo que necesita el mercado, qué necesitan los consumidores. No se puede producir por producir y luego desperdiciar los recursos o que se malogren, se pierdan, ¿no? Entonces tenemos que ver, hacer estudios de mercado, todo, ¿no? Para determinar qué producir, cuánto producir, ¿no? De acuerdo al estudio de mercado y también a la demanda que se va a tener, a una proyección de la demanda, hay que establecer cuánto se va a producir. Y también se va a producir, ¿cómo va a producir? Bueno, ¿qué tecnología voy a utilizar? ¿No? ¿Cuáles son mis procesos que voy a seguir? ¿No? Entonces, todos los pasos que se tienen que dar dentro de la producción, no se puede estar desperdiciando también tiempo, ni maquinaria, ni equipos, ¿no? Que tengan una capacidad instalada y estén ociosos en esos momentos. Entonces, eso es un problema económico. Entonces también hay que enfocarlo, hay que tenerlo en cuenta. ¿No estamos produciendo bien? ¿Estamos produciendo para satisfacer una necesidad? ¿Estamos cubriendo una demanda o estamos en una sobreproducción? ¿Nos estamos quedando muy obsoletos? Todo eso hay que preguntarnos para poder entender estos problemas económicos. Tenemos que también saber las necesidades humanas, ¿no? Entonces ahí ya
Justamente como les decía, pues en los estudios de mercado se establece pues, las necesidades de las personas, qué requiere el mercado. Y aquí tenemos pues, todas sus necesidades, ¿no? Biológicas, culturales, sociales. Todas las necesidades hay que ver qué es lo que pide el mercado, qué es lo que necesita para poder nosotros tomarlo como problema económico y utilizar los factores productivos para producir, ¿no? Y satisfacer estas necesidades. Y también tenemos actividades económicas, ¿no? Que en cada sector se da, en el sector de agricultura, agroindustria, turismo, educación, todo se da, ¿no? Entonces, y dentro de esas actividades tenemos a la producción, a la distribución, a la comercialización, al consumo, ¿no? Entonces también son aspectos que hay que dar una revisada. Porque no solamente producimos, sino que ver cómo distribuimos, cómo comercializamos, hacia quién está dirigida la producción, ¿no? Cómo vamos a hacer llegar en forma óptima, en forma oportuna nuestros productos a nuestros usuarios. Ahí está pues entre las actividades económicas, la distribución, la comercialización y el consumo. Entonces todos estos son factores que intervienen dentro de una estructura económica. También hay que ver el valor agregado, hay que ver que es importante el manejo de que cada factor productivo genera un valor agregado. Por ejemplo, la tierra, recursos naturales generan un valor agregado que se llama renta. El capital, lo que es capital humano, capital económico, generan intereses. El trabajo, ¿no? La fuerza laboral genera sueldos y salarios, remuneraciones. Esa es su contrapartida, ¿no? Nadie trabaja gratis. Nosotros trabajamos, pero ¿cuál es su contrapartida? ¿Cuál es su ingreso? Ese ingreso que representa cada uno de ellos se llama valor agregado. Si usted es el empresario, usted es el gerente, es el administrador, y le decía, maneja eficientemente todos estos recursos, bien articulados, bien manejados estos factores productivos, yo le decía, va a tener un buen resultado la empresa. ¿Y cuál es ese buen resultado de la empresa? ¿Cuál es su ingreso de la empresa, de la organización? Son las utilidades. O sea, una mejor capacidad empresarial, mayores utilidades para la empresa. Significa que cuando usted mejor maneje todos estos factores, va a tener mejores resultados en sus balances, en su estado financiero, dicho en otras palabras. Entonces eso se llama capacidad empresarial, se llama organización. Cómo usted se organiza estos factores productivos, va a tener resultados en la empresa. ¿Cuál va a ser el resultado? Balances positivos, utilidades para la empresa, rentabilidad para la empresa. Y eso es el valor agregado que siempre se recomienda. La economía te dice valor agregado, valor agregado, valor agregado, ¿no? Por eso les decía, recuerden, en la clase anterior también les decía, de acá del Perú se llevan toda nuestra riqueza, se llevan el cobre, ¿no? Es lo que más exportamos a China. ¿China qué hace? Lo transforma. O sea, ellos generan valor agregado, ¿se dan cuenta? Y no lo venden, y venden un montón de países y se llenan de plata, ¿no? Ellos son los que sacan provecho. Entonces, ¿qué se dice? Que ellos están generando valor agregado al recurso. ¿Nosotros le generamos? No. La economía dice generar valor agregado. ¿Lo hacemos nosotros como Perú? No. ¿Lo hacemos como región? No. La madera hace años que se escucha eso. Genere más valor agregado y sin embargo seguimos botando tablones. Entonces, ¿dónde está pues la aplicación? ¿Se dan cuenta? No le entienden las autoridades, los empresarios, ¿no? Las cadenas productivas que muchas veces han hecho esfuerzos para poder entender esto y salir adelante, ¿no? Y han sacado así el camu camu, el cacao, el café, la palma aceitera, ¿no? Y han entendido más, un poco más lo que es la economía y lo que han manejado, y han dicho, no, hay que generar valor agregado. Aquí está el asunto, la economía recomienda eso. Los países industrializados son desarrollados, ¿por qué? Porque justamente generan valor agregado y nosotros no generamos. Todo producimos y botamos, todo es materia prima, ¿se dan cuenta? Pero cuando nosotros lo hemos transformado, ¿no? Hemos transformado el cacao, el café, acá la palma aceitera, la madera, hemos exportado también el triple, hemos exportado
parquet. ¿Qué significa? Que hemos pues aplicado aquí bien la economía, le hemos aplicado, hemos generado valor agregado como empresas nosotros regionales, nacionales, generaron más trabajo, más ingresos, se utilizaron más recursos. Y por si acaso los recursos racionalmente, lamentablemente la madera, que era nuestro principal recurso, hubo un mal recurso. No, que hay bastante, tenemos un montón de madera, somos ricos en madera. ¿Se dan cuenta? Y ahora no tenemos madera. ¿No? Ya no somos tampoco el, el potencial maderero que éramos nosotros. Nuestra principal actividad, la madera, ahora no, ya no, ahora es el sector servicios. Entonces, se dan cuenta, los factores no son ilimitados, los recursos no son ilimitados, los recursos son escasos, pero las autoridades no lo entienden, los empresarios no lo entienden, los profesionales no lo entienden. Y le generamos, no te decimos, valor agregado, generen. No hacen caso nadie. Nos conformamos con lo que tenemos. Vemos una utilidad en algo y nos conformamos. No les vemos qué podemos hacer para transformar, y por eso se generaron esas, como decía, cadenas productivas en La Palma Aceitera, por ejemplo, ¿no? Y que ha ido creciendo y va a seguir creciendo seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora han puesto punche, ya se han organizado, ya han entendido, ¿no?, cómo se generan mejores ingresos, mayores ingresos. Y ahora tenemos la estructura también de la producción. Aquí decimos, ¿cómo producimos? ¿Cómo llegamos a nuestra producción total? Primero, hay que combinar los factores productivos, ¿no? Lo decía, lo que hace el administrador, el gerente. Utiliza recursos naturales, económicos, tecnológicos, humanos, y todo esto lo articula, los utiliza, los combina, y a través de la organización, la capacidad empresarial, saca un buen resultado, ¿no? Pero eso no solo con eso va a producir, va a tener también que combinar relaciones de producción, ¿no? Por ejemplo, acá, procesos de trabajo, se refiere a personas, qué hace cada persona, cuál es la función de cada persona, cómo debe marchar el clima laboral. En algunas instituciones, en algunas empresas, más mal ese clima laboral. Y en administración se lo repiten 100 veces, 1000 veces, adecuado clima laboral para poder nosotros obtener un buen resultado en la empresa. ¿Qué hacemos? Lo al revés. Estamos peleados con la secretaria, estamos peleados con el otro gerente, ¿no? No nos llevamos bien con uno y otro trabajador, le hacemos la vida imposible, tratamos de sacarlo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué clima laboral estamos proponiendo? Si eso es lo que tiene la teoría, ¿usted lo está aplicando? Pues hay que entender eso. Entonces le decía, no lo aplican, nunca. La teoría nomás tiene, pero no se aplica. También tenemos las relaciones técnicas de producción, que significa toda la tecnología utilizada, ¿no? Algunos utilizan tecnología de punta, otros tecnología rudimentaria, tecnología obsoleta inclusive, ¿no? Y hay unos que utilizan tecnología propia, ¿no? Yo soy docente de forestales, ¿no? Ambientales también, ¿no? Ahí es mi base. Y muchas veces he visitado también unos aserraderos por la situación de que los chicos están relacionados pues, con la parte del sector forestal, con profesores también. Y cuando iba a ver, ¿no? Veía a veces, ¿y esta tecnología? ¿No? ¿Cómo la han adquirido? Acá es nacional, es internacional, la han comprado a través de catálogos. ¿Cómo han obtenido esta tecnología? No, profesores, esta tecnología es propia. ¿Cómo que es propia? Sí, es que nosotros decíamos, para poder hacer este tipo de trabajo necesitamos esta tecnología, ¿no? Teníamos idea de algunas maquinarias, pero bueno, pues, es muy caro, ¿no? Muy costoso importar eso. Así que acá tenemos insumos, tenemos materiales, tenemos fierros, tenemos, ¿no?, una serie de materiales, y podemos armar nosotros nuestras mismas
herramientas, ¿no? Y como tenemos el peruano tiene mucha, ¿no? Una capacidad creativa, entonces por ahí ellos mismos generaban su tecnología y tenían ¿no? Su tecnología propia, ¿no? Interesante, ¿no? Pero esos son pues también las relaciones técnicas de producción, ¿no? Que cada empresa lo entiende, lo utiliza y se moderniza y se actualiza, ¿no? Algunos también van trabajando obsoletos, siguen quedando obsoletos hasta que ya pues, no pueden competir y salen de los mercados, ¿no? Entonces, les falta mucho, no utilizan bien tienen una buena administración, no hacen marketing, ¿no? Y no hacen otros tipos de inversiones, no capacitan a su personal, nada, entonces van quedando obsoletos hasta que desaparece. Y también tenemos las relaciones sociales de producción. ¿Qué significa esto? La tecnología, perdón, el tipo de sociedad en la que producimos. Puede ser socialista, puede ser capitalista. Ustedes saben que nuestra economía es una economía de tipo, ¿no? Economía de libre mercado. Es decir, que el Estado no asigna precios a los, a los productos, sobre todo de primera necesidad. ¿Quién los asigna? El mercado. ¿Quién es el mercado? La oferta y la demanda. Es decir, que yo compro al precio que yo deseo, de acuerdo a mis condiciones, de acuerdo a la calidad que busco, de acuerdo a mi necesidad que tengo. Y el ofertante también pone de acuerdo a sus precios, de acuerdo a su calidad, ¿no? De acuerdo al sector que se está dirigiendo. Entonces, libre producción, libre consumo. ¿Cómo se llama eso? Economía de libre mercado. Entonces estamos en una economía de libre mercado. Entonces juntamos todo esto, las relaciones de producción, juntamos los factores de producción, vamos a sacar la producción total de nuestra región o de nuestro país. ¿Ya? Otro aspecto también que hay que conocer acá, dentro de la economía, muchas veces escuchamos hablar de una economía cerrada y una economía abierta, ¿no? Cuando es una economía cerrada, quiere decir que el flujo de las actividades económicas se da internamente. Y cuando ya los flujos salen fuera de nuestra frontera, o sea, salen fuera del país, exportamos, importamos, hablamos de una economía abierta, ¿no? Y las principales actividades económicas están acá, las de amarillo. Se llaman producción, gasto, acumulación y resto del mundo. Cuando se maneja solamente producción, gasto y acumulación, se dice que es economía cerrada, es interna. Pero cuando ya manejamos ya con todo el resto del mundo, o sea que ya importamos, exportamos, pedimos préstamos, inversiones, entonces significa una economía abierta. Y este moradito que ven ustedes acá, estas canaletitas, estas ranuras que corren, se llama, por eso dice flujo. Esos corren flujos financieros. No corre acá producción, mercadería, no corre. Corren flujos financieros. Entonces es importante saber cómo se mueven esos flujos. Por ejemplo, se inicia en la producción. ¿Quién produce? Las empresas. ¿Y las empresas para producir qué necesitan? Factores de producción. Pero todos los factores de producción son gratis, no, hay que comprarlos, hay que pagarlos. Entonces de la empresa sale flujo financiero. ¿Para qué? Para pagar los factores de producción. ¿Qué pagan? Los recursos naturales, los insumos, la mano de obra, ¿no? Todo esto paga. ¿Y a dónde se va eso? A gasto. ¿Por qué? Porque nadie se queda con dinero. Por ejemplo, uno trabaja acá, es miembro de un factor de producción, trabaja en una empresa, le pagan y lo guarda. No, porque tiene que cubrir sus necesidades humanas, fisiológicas, sociales, culturales. Tiene que cubrir. Entonces de ahí tiene que gastarlo. Y al gastar compra, ¿no? Sale de aquí los flujos financieros y se llaman gastos de consumo. ¿Y a dónde se van? A las empresas, a quienes producen, a quienes venden. O sea, regresa parte del flujo, regresa nuevamente a las empresas. ¿Por qué? Porque son los que producen. Pues. Pagan, pero después como gastan, todos los las unidades económicas gastan,
los usuarios, los empresarios, se va acá a gasto de consumo y regresa a la producción. Pero no todo se gasta. Muchas veces algunas personas ahorran. ¿Para qué? Para los estudios de sus hijos, ahorran para de repente, mañana más tarde tienen una enfermedad, una situación, ¿no?, de emergencia, entonces tienen sus ahorritos, ¿no?, en los bancos, en sus cómodas, abajo de sus colchones, pero hay ahorro. Las empresas también tienen sus ahorros. ¿Cuándo? Cuando tienen utilidades y fin de año tienen utilidades y se reparten, ¿no?, entre los accionistas, entre el dueño, ¿no?, ya lo va a utilizar. ¿Qué hago con esto? Pero muchas veces el gerente general o el directorio plantea, ¿no? Bueno, tenemos en estos momentos una oportunidad de comprar insumos. Los insumos están al 50%, podemos obtenerlos. Ya en el transcurso de ahorita de este año, podemos irlo utilizando y al venderlo, nosotros vamos a ganar el doble o el triple. Y las utilidades del 2022 van a ser mucho mayores que este año. ¿Están de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo. Entonces no se reparten las utilidades. Que se compre materias primas. Se compran. ¿Y a dónde va todo eso? Acumulación. Eso se llama acumulación. El ahorro de las empresas y las personas se llama acumulación. Pero eso no se queda ahí también, sino que se compran maquinarias, equipos, herramientas, terrenos, edificios. Se compra. ¿Cómo se llama esto? Gasto de capital. Y si compramos maquinarias, equipos, insumos, materias primas, ¿a dónde van? A las empresas, porque esas son las que van a producir. El que va a producir va a utilizar maquinaria, va a utilizar insumos, herramientas, repuestos. Entonces, ellos van a utilizar todo esto. Por eso decimos, mire cómo caminan los flujos financieros. Pero muchas empresas también no solamente producen y hacen una actividad interna, sino que producen para vender hacia el extranjero. Entonces aquí producen y mandan ¿a dónde? Al resto del mundo. ¿Qué mandan? Mercadería. No lo mandan mercadería. ¿Y el resto del mundo qué nos regresa a nosotros? El dinero, dólares, euros. ¿Por qué? Porque ellos han comprado y nos regresan acá por flujo. Este flujo moradito regresan. ¿Cómo regresa? Como pago por exportaciones. ¿A dónde va? A las empresas que han producido. A la actividad producción. De igual manera ellos para producir necesitan, ¿no? Necesitamos nosotros maquinarias, equipos, insumos extranjeros, ¿no? No tenemos acá. ¿De dónde hemos comprar? De afuera, de otros países, del resto del mundo. Entonces, para que ellos nos vendan, ¿qué hacemos? Le enviamos flujo financiero, ¿no? Pagamos por las importaciones. ¿Y ellos qué hacen? Nos mandan pues los insumos, la maquinaria, los repuestos, nos mandan. Pero aquí nos interesa el flujo financiero, ¿no? Que la empresa sale, flujo financiero, ¿para qué? Para pagar importaciones. ¿A quiénes se les paga? A los países que nos venden. Y se dan cuenta, se convierte en un flujo de una actividad abierta. Ahí no termina, también acá tenemos otro, que se llama inversiones y préstamos. De igual manera, del resto del mundo vienen inversionistas al Perú, vienen a la acumulación, vienen a generar empresas, ¿no? O vienen a las empresas. Vienen préstamos también. Para el Estado, para las empresas, ¿a dónde van? A las empresas. Y también salen, ¿no? De acá al Perú salen inversionistas, invierten en otros países, va al resto del mundo. Bancos peruanos también prestan, bancos comerciales prestan a instituciones del resto del mundo, también salen préstamos. Entonces, miren, todo es un flujo de la actividad económica muy interesante, ¿no? Es necesario conocer para, como le voy entendiendo, cómo se mueve toda la economía, ¿no? Es una cosa tan sencilla, ¿no? Es todo un monstruo que se mueve. Y hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Porque nosotros de repente ahorita estamos atendiendo, tenemos una empresa que se maneja internamente, pero mañana más tarde queremos exportar, tenemos que entender que va a haber flujos que se mueven a nivel internacional, ¿no?
para que nos den a nosotros insumos, repuestos, maquinarias, equipos, hay que mandar un dinero al resto del mundo. De igual manera, nosotros para que nos manden dinero de afuera tenemos que producir, mandar, ¿no?, lo que producimos, y ellos nos mandan las divisas, ¿no? Tienen los flujos por acá, pagos por exportación. Bien, hasta ahí les hemos explicado algunas diapositivas para entender los aspectos económicos. Vamos a ver ahora, hemos dicho que la economía era una sola, pero se dividía en micro y macro, ¿no? Micro desde el punto de vista no que la economía es chiquita y la otra es grande, sino que tienen distintos enfoques. Miren qué cosa dice que es la microeconomía. Disciplina de la economía que se encarga de describir y analizar el comportamiento de las unidades económicas individuales, capaces de tomar decisiones. ¿Quiénes son? Consumidores, propietarios de recursos, o sea, los empresarios, las sociedades comerciales, ¿no?, las empresas, las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. En una economía de libre empresa, la que nosotros tenemos, una economía de libre mercado. Entonces te habla ¿qué? Que la economía ve el comportamiento de las unidades económicas, por eso es micro. ¿Quiénes son las unidades económicas? Son los consumidores, nosotros. ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son las empresas constituidas? Esas son las unidades económicas. ¿El Estado? Sí, pero como ente regulador, no como un ente asignador de precios o que intervenga en la economía, no, sino regulador nomás, porque aquí interactúa la oferta y la demanda, y para que uno no abuse del otro, para eso están las entidades del Estado. Entonces ellos actúan como un árbitro, como un regulador nada más. No le dicen tienes que vender a tanto, o tienes que vender así, tienes que vender así, no. Simplemente, oiga, no abuse. Esto dice la ley, esto dicen, ¿no?, los mecanismos de producción, comercialización en este país se tienen que respetar. Se tiene que respetar el consumidor y tiene que respetar el empresario, el productor. ¿Y cuál es el objeto de la micro? Predecir con la mayor exactitud posible el comportamiento de las unidades económicas. ¿Recuerdan cuando hablábamos nosotros de la economía descriptiva? Decíamos, la economía descriptiva nos da los datos, nos da las observaciones. ¿Para qué? Para tener nosotros información para nuestra toma de decisiones. En base a eso tomamos decisiones, dice, capaz de tomar decisiones. ¿Cómo vamos a tomar decisiones si no tenemos información? Claro, aquí nos da el comportamiento de las unidades económicas, la economía descriptiva nos da datos. Mire, cuando baja el precio, las personas al toque tienen una reacción. ¿Cuál es? Que tienden a querer comprar más. Ah, así es, ¿no? Claro, eso es lo que predice las micro. Porque comienza a observar, comienza a ver cuál es nuestro comportamiento como consumidores, como empresarios, y nos los explica. ¿Y dónde nos explica? Pues justamente es una consecuencia lógica de supuestos, pero basados en observaciones previas. Aquí no hay nada inventado. Aquí te observa. La economía descriptiva observa. Pues se llama descriptiva, ¿no? Comienza a observar y luego describe. Así es el comportamiento. Así se comportan las unidades individuales, las unidades económicas. Entonces de ahí salen ya las leyes, los principios, salen, ¿no?, todas las propuestas microeconómicas y también macroeconómicas, ¿no?, dependiendo del enfoque que le demos. Y acá tenemos justamente para entenderlo mejor cuál es el enfoque que da la micro, cuál es el enfoque que da la macro, para poder nosotros distinguir bien. Hemos hablado de la teoría económica, ¿no?, que se divide en microeconomía y macroeconomía. ¿Qué es lo que estudia la micro? La teoría del consumidor. Es decir, nosotros cómo nos comportamos, la demanda, estudia la demanda. Estudia la teoría de la empresa, cómo se comporta el empresario, el vendedor, el comerciante, la empresa, cómo se comporta. Esa es la teoría de la empresa. Teoría de la producción, ¿no? Cómo producimos, qué tecnología utilizamos, cuánto vamos a producir, ¿no?
¿Qué factores vamos a utilizar? ¿Cuáles son nuestros costos de producción? Esto todito ve la teoría de la producción. Teoría de la distribución. Hemos hablado también, ¿no?, de las actividades económicas de producción, distribución, comercialización, ¿no?, consumo. Es importante también la distribución porque es necesario que los productos lleguen a tiempo, o sea, oportuno y en buen estado. Y hay que ver todo un sistema de logística, ¿no?, para ver cómo distribuimos y que nuestro usuario reciba en buen estado nuestro producto, que lo tenga oportuno, que no le falte. Y que también los proveedores sean responsables, si no, tenemos que cambiarlos. ¿Y la macroeconomía qué ve? Teoría de los agregados económicos. ¿Cuáles son los agregados económicos? Son las variables macro. Significa el PBI, la inflación, la inversión, el empleo, el desempleo, etc. Ve la teoría general del equilibrio y del crecimiento, ¿no? O sea, el equilibrio, siempre hemos hablado, ¿no? De acuerdo también a diapositivas anteriores hablaban de las políticas económicas, tienden a buscar un equilibrio en la economía, no debe desperdiciarse recursos. Tiene que haber, por ejemplo, un presupuesto equilibrado en el Estado para no tener déficits presupuestales. Tiene que haber un equilibrio en las balanzas comerciales, ¿no?, para que no tengamos más importaciones que exportaciones y salgan divisas del país. Hay que tratar de equilibrarlo. Mejor todavía si lo tenemos a favor nuestras exportaciones. Pero si tenemos en contra y es fuerte las importaciones, significa que estamos perdiendo divisas, ¿no?, y es peligroso en el país. Teoría de la moneda. La moneda tiene que estar regulada, está regulada por el Banco Central de Reserva. Y eso lo ve, pues, el Banco Central, ¿no? Es toda una teoría de manejo de la moneda. Teoría de las finanzas públicas, esto también lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos, egresos del Estado? La teoría de las relaciones internacionales, ¿no? A ver cómo están nuestras exportaciones, nuestras importaciones, qué política vamos a tomar para incrementar las importaciones, para sustituir las importaciones, ¿no? ¿Qué política vamos a tomar con respecto al incremento del dólar? A ver cómo manejamos nuestras reservas internacionales netas. Ahí está la teoría de las relaciones internacionales. Y la teoría del desarrollo, ¿no? De cómo llegamos a ser un país desarrollado, teniendo en cuenta que primero debemos de crecer, luego llegar al desarrollo, que significa que las personas, los miembros de la sociedad, ¿no?, tienen un alto ingreso per cápita, tienen mejores condiciones de vida. Entonces, viviendo con buenas condiciones de vida, entonces es un país que ha llegado al desarrollo vía primero crecimiento, hemos dicho. Bien, ahora vamos a ver qué cosa es la macro. La macroeconomía trata de la economía en su conjunto. O sea, ya no ve una persona, ya no ve una demanda de un consumidor, ya no ve la demanda de una empresa, ve la demanda general de toda la economía, de toditos los consumidores nosotros, de toditas las empresas. Ya no ve la producción de una empresa, ni de un sector, el sector agrícola, no, o del sector ganadero, o del sector papero, no, ya ve todita la producción de todos los sectores, agrícola, agroindustrial, pesquero, ¿no? Y otras actividades agrícolas, ¿no? Entonces trata la economía en su conjunto. Estudiando en primer lugar cómo se determina la producción total de bienes y servicios en la economía. O sea, me interesa la producción. Más producimos, más crecemos. Crecemos, nosotros tenemos mejores oportunidades de vida, mejores condiciones, va mejorando nuestros ingresos, porque si hay producción, va a haber más trabajo, más emprendimiento, más empresas, va a haber más chamba, vamos a consumir más.
Las empresas van a vender y se va a seguir la economía revitalizando. Y eso, segundo lugar, estudio el empleo total de los recursos existentes. Sí, te dice no desperdicio, pero eso es lo que es la economía, pero la macro te lo reafirma. Oigan, la producción no desperdicie, los recursos son escasos, trátalos racionalmente, úsalos racionalmente. Y estudia las causas que hacen fluctuar estos totales. Oiga, ¿por qué se da la inflación? Debido a que en esta inflación pasó de un dígito, 3%, 5%, 8%, pasó a 2 dígitos, 10, 30, 40, 50. ¿Por qué pasó a 3 dígitos? 100, 300, 500. Una hiperinflación. Oiga, ¿por qué pasó 1000, 1500, 2000? Una inflación galopante. Entonces, estudia por qué se da esa inflación. Pero no se queda ahí, la macro, sino te recomienda, ¿no? ¿Qué políticas inflacionarias de acuerdo a cómo se viene dando ese comportamiento de la inflación? Tendrá que tomar las medidas el Estado, ¿no? Porque no todas las inflaciones son cuestiones muchas veces del Estado, ni tampoco es cuestión externa. Como nosotros somos un país, no somos un país dependiente, muchas veces tenemos inflación por incremento de precios de otros países. Incrementan pues nuestras maquinarias, equipos, insumos, herramientas, así como ahora, ¿no? Y suben las cosas. Suben todos los insumos del pollo. Los insumos del pollo vienen de afuera. Sube el pollo. Sube el trigo. Nosotros importamos trigo, sube el pan. ¿No? Y va generando la inflación. Entonces también te dice la macro qué política puede seguir. Hay políticas inflacionarias. ¿Cómo contrarrestar esa inflación? Como le digo, de acuerdo también a qué se debe esa inflación, ¿no? Y acá tenemos, le hemos puesto a John Maynard Keynes en 1936, escribe el libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que le da un enfoque macro a la economía, porque anteriormente todos los enfoques eran micros. Se hablaba del agricultor, se hablaba del consumidor, inclusive ustedes mismos han visto la definición de economía, ¿no? Etimológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Estudio o administración de la casa. O sea, lo miraban desde el punto de vista micro, ¿no? Entonces, a raíz de año 1936 se le conoce como el inicio, el nacimiento, ¿no?, de la macroeconomía. Entonces ya vienen ya dos enfoques después, macro y micro. Pero para entender esto también tenemos que ver muchos aspectos. Por ejemplo, entender qué son variables económicas. Para entender la macro también se habla de muchas variables ahí. ¿Qué son variables económicas? Son magnitudes mensurables, es decir, magnitudes que se pueden medir en la economía. Ojo, en la economía, o sea, en movimiento en las actividades económicas. Vamos a verlos acá. Aquí tenemos una serie de variables, toditas relacionadas con el aspecto económico. En el aspecto micro, por ejemplo, ¿qué tenemos? Variable precio, variable demanda. ¿Podemos medirla? Sí. Variable oferta, costos, salarios, inversión individual. Todo esto se pueden determinar. Son magnitudes mensurables. Acá también la macro. ¿El PBI lo podemos medir? Sí, tiene varias variables. Se pueden medir, ¿no? Pero es a nivel de toda la economía. La inflación, sí, también se mide. El desempleo, la balanza de pagos, la deuda, la inversión pública, la inversión privada, el ingreso nacional. Estos son variables económicas. Unas son del punto de vista micro y otras son del punto de vista macro, ¿no?
Pero justamente aquí hay muchos aspectos que nosotros siempre lo vemos en los periódicos, en los análisis, hay que entenderlo. Se llaman los indicadores macroeconómicos, ¿no? Por ejemplo, para determinar la producción, ¿cuál es el indicador? El indicador es el PBI. Pues decíamos, para medir el crecimiento de las economías, utilizamos el PBI y con esa variable se mide la economía, se mide su crecimiento. ¿Qué significa? Se está viendo si la producción está creciendo, estamos igual, estamos estancados, o disminuir la producción de un año con respecto a otro. ¿Se puede medir la inflación? Sí. ¿Cuál es el indicador? El IPC, el índice de precio del consumidor. El empleo, a través de los salarios. La salud, a través de la tasa de natalidad, mortalidad, longevidad. La moneda, tasa de interés, intereses pasivos e intereses activos. El sector externo, la balanza comercial, ¿no? Exportaciones e importaciones, tipo de cambio, dólar, euros, etc. Todos estos son indicadores macroeconómicos. Y ahora vamos también a ver lo que es el ciclo económico, ¿no? Llamados también ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas, o sea, se mueven. Son las oscilaciones recurrentes en la economía en la que pasa por varias fases: recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. Aquí tenemos lo que significa un ciclo económico, ¿no? Fluctuaciones, oscilaciones, que pasan todos los países. No hay ningún país que se libre. No, yo no tengo recuperación, yo no tengo expansión, no tengo auge, no paso por recesión, no paso por depresión y crisis. No, todos los países tienen. Y hay distintos tipos de ciclos: 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Se repiten los ciclos. Cada ciclo tiene su característica, por eso cada economía sabe qué ciclo se está repitiendo. Un ciclo cada 5 años, de repente regresa un ciclo cada 10 años, pues de aquí a 50 años se da el ciclo que pasó hace 50 años atrás. O sea, tiene todas estas oscilaciones. Y todas esas oscilaciones tienen su característica. Recuperación tiene su característica, expansión tiene su característica, auge, recesión y depresión. Vamos a verlo, ¿no? ¿Qué significa la recuperación? Es cuando la economía esté estancada, o sea, no se mueve. La producción no aumenta. O de repente comienza a crecer lentamente. Si empieza a crecer 1%, 2%, ya se está recuperando. Hay una recuperación del ciclo económico. Luego viene la expansión, o sea, se comienza mayor, ya no 2%, 1%, ya viene 5%, 6%, 8%. Fase de mayor crecimiento económico. Ya se recuperó totalmente, está pareciendo, ok, un mayor crecimiento económico. Pero ¿qué viene después? El auge. ¿Qué significa el auge? El crecimiento económico empieza a mostrar señas de agotamiento. Claro, todo tiene su techo, pero joven. Llega un momento que también tiene un techo, ya la economía no crece más, ahí se mantiene, ¿no? Porque es un techo, se mantiene ahí. Y comienza más bien de repente a retroceder. Y si comienza a retroceder se llama recesión. ¿Qué cosa es la recesión? La actividad económica se reduce. Hay disminución del consumo, de la inversión y la producción de bienes y servicios. Hay un aumento de desempleo, pero hay un retroceso, un pequeño retroceso, ¿no? Comienza a retroceder 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Pero cuando ya sigue mayor, eso se llama depresión. Es una fase de recesión continua en el tiempo y sin previsión de mejora. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Uy, caramba, estamos en una depresión, llegamos a la crisis, obligados se pasa la crisis, ¿no? También no hay mal que dure 100 años, dicen. No se pasan los países años ahí con su crisis y toda la vida van a estar ahí. No, y un momento que también la crisis, por acciones de los gobernantes, los técnicos, de las entidades que manejan la economía,
de algunos países a través del Banco Mundial, algunos apoyos de otros países que les dan a las economías de esos países que están mal, comienzan sus economías a recuperarse y salen de la recesión, y salen de la depresión, perdón, salen de la crisis. Y están un tiempo así, o otra vez empiezan a recuperarse, expandirse, o otra vez recesión, depresión. Como en nosotros, ¿no? Que es más seguido este ciclo económico. En otros países es mucho más largo, ¿no? Entonces, tienen distintos tipos de ciclos económicos las economías mundiales. Bien, ahora sí entramos a lo que es la demanda, ¿no? Vamos a entrar a la demanda, oferta, y vamos a hacer ejercicios también sobre eso, ¿no? Entenderlo un poquito más. Un ratito, por favor, un minutito, y tomar un poquito de agua. Hace calor, me estoy deshidratando y se está secando mi garganta. Un minutito, por favor, para continuar. Ok, doctor. Plataforma. Sí, doctor, que lo estoy escuchando. Ya, ok. Bien. Nosotros hemos hablado, siempre escuchado hablar de la demanda. ¿Qué es una demanda? Esos son los consumidores. Cuando nosotros compramos algo, somos demandantes. Entonces, ¿qué es una demanda? Es una cantidad de bienes y servicios que un consumidor, o sea, nosotros podría ser, está dispuesto a adquirir, dado un precio y en un determinado momento. Normalmente se relaciona pues con el precio. Y los estudios de demanda son inmediatos. No son de un mes para otro, ni de un año para otro. ¿Por qué? Porque cambian las expectativas, cambian los gustos, las preferencias, las tendencias, todo va cambiando. Pues si nosotros queremos hacer un estudio de mercado, lo hacemos ahora y establecemos la demanda. Bueno, esa demanda que se establece no es para todo el año, ni para el año siguiente, ni nada. Vamos cambiando. Entonces, ¿qué nos dice? Que la cantidad demandada está en función del precio, ceteris paribus. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda demanda fundamentalmente está en función del precio. Normalmente la microeconomía dice que el comportamiento humano tiene más reacción inmediata con el precio cuando va a adquirir algún producto. Y hay otros factores que los mantiene constantes, ¿no? Y el análisis micro más que nada se basa en función al precio. Pero ¿cuáles son esos factores determinantes que los suponemos constantes? Acá están. El precio del bien, hemos dicho, ese es el precio, ¿no? Pero hay otros que lo mantenemos constante, que es el precio del bien complementario, precio del bien sustituto. También, ojo, hay que tomarlos en cuenta, porque esos precios de una u otra manera pueden afectar o pueden beneficiar
nuestra demanda. ¿En qué sentido? Por ejemplo, así fácil, para entenderlo rapidito. Yo tengo dos productos, limones y azúcar. Quiero preparar una limonada, ¿no? Se complementan. Pero ¿qué pasa si el limón se dispara? Está bien caro el limón. Entonces la gente no compra limón, pues, ¿no? Entonces no hace limonada. ¿Qué pasa con la demanda del azúcar? También la gente no compra menos azúcar. ¿Por qué? Porque no, el limón está caro. Sería al revés, ¿no? Si el limón está barato, compra más limones. Le da oportunidad de preparar más azúcar, más limonada. ¿Qué hace? Consume más azúcar. ¿No? Entonces se dan cuenta, el precio de uno puede beneficiar o puede afectar al otro. Por eso hay que mirar siempre el complementario, el sustituto, ¿no? Siempre también los sustitutos hay que estar mirando uno que se parezca de nosotros, o que el de la gente deje de consumir uno por reemplazarlo por otro. Puedo tener un refresco, una gaseosa, pueden sustituir, ¿no? También tenemos el ingreso, a raíz de, cuando usted mejora sus ingresos, va a mejorar su demanda, ¿no? Es lógico. Compra más. Usted pierde el trabajo, se restringe, ¿no? No tengo chamba ahorita, no puedo comprar una y otra cosa. Tengo que comprar lo esencial hasta que consiga un nuevo trabajo. ¿Se dan cuenta cómo nos comportamos? La calidad. También algunos consumen por calidad. A uno no les interesa mucho la calidad. Bueno, con tal de tener producto y también que tenga un bajo precio, bueno, compro. Tenemos los gustos y preferencias. También es un factor que a veces hay que tomarlo en cuenta. Que en determinado momento la gente compra, en determinadamente no compra. El clima, la temporada, ¿no? A veces en un determinado momento hay temporada, por ejemplo, bastante papaya, la papaya está barata, ¿no? ¿Qué pasa con la demanda de papaya? Es bastante, ¿no? Porque está barata, comienza la gente a comprar bastante papaya. Cuando escasea la papaya, caro la papaya. Tú vas al mercado, una papayita, 6 soles, 7 soles, no quiero. En cuenta, le afecta. Pero cuando está el precio bajo, por cuestiones del clima, la gente lleva bastante papaya, ¿no? Los impuestos, la población, etcétera, ¿no? Son determinantes. Más población, más demanda, ¿no? Como Pucallpa es una ciudad cosmopolita, ¿no? Cada vez hemos tenido más asentamientos humanos, más migraciones, una de las regiones que tiene más migración a nivel del país, ¿no? Que ha crecido su población. Viene mucha gente de afuera, porque ve que es una ciudad, pues, pujante, en crecimiento, moderna, ¿no? Y ustedes mismos ven bastante, crecen los asentamientos humanos, crece la población. Entonces hay más oportunidades, pues, para los negocios, hay más movimiento. Todo esto son determinantes, joven. Pero ¿qué nos dice la ley de la demanda? Siempre y cuando las condiciones no varíen, es decir, que si no esto de acá se mantengan constantes, la cantidad demandada de un bien estará en relación inversa con su precio, que nos da esta función matemática, ¿no? Esa función matemática vamos a verla acá. D es igual a menos BPX. Esto es una función matemática, ¿no? Que representa la demanda. Demanda es igual a menos BPX. ¿Qué cosa es D? Demanda. ¿Qué cosa es P? El precio. ¿Qué cosa es A y B? Son parámetros. ¿Qué cosa es D? Es la pendiente de esta función. ¿Es negativa? Sí, como es negativa significa que estas dos variables, la D con la P, van a ser negativas, van a tener relación inversa. ¿Y a qué se llama relación inversa acá? Es decir, si este precio sube, la cantidad demandada baja. ¿Se dan cuenta? Hay una relación inversa, contraria. Una variable se mueve hacia arriba, la otra hacia abajo. O al revés, si esta baja, la cantidad demandada sube. Y hay una relación inversa, ¿no? Y esto se traduce en una demanda acá, ¿no? Esta es una
Este de acá es una función de demanda, ¿no? Acá tenemos el eje de los precios, acá tenemos el eje de las cantidades. ¿Cómo funciona esto? Miren, inicialmente siempre en el mercado, para hacer un análisis hay un punto de partida. Acá, por ejemplo, es el P sub 0. A ver, si el precio ahorita en el mercado P sub 0, ¿cómo está la demanda? Ah, ya, aquí está la demanda. En el punto A, ¿cuánto están demandando? Q sub 0. ¿Qué pasa si el precio baja? Ajá, bajó a P sub 1. ¿Dónde está la demanda? En el punto B. Pero el punto B significa que está demandando Q sub 1. ¿Qué pasó con el precio? Bajó. Ahí está, bajó. ¿Qué pasó con la cantidad demandada? Subió. De Q sub 0 se fue a Q sub 1. Acá está. Subió. ¿Se dan cuenta? Por motivos que se mueven los precios, se movieron las cantidades demandadas. Pero ese es cuando es directamente con el precio. Pero también acá tenemos otro análisis económico. Acá también tenemos el eje de los precios, el eje de las cantidades, y tenemos inicialmente una demanda ¿no? en el mercado, es de sub 0. Una demanda, cuando se mueve todita la demanda hacia arriba, es una mejor demanda. Y si se va hacia abajo, es una demanda que está siendo afectada. ¿Ok? Entonces, ya no lo hagamos el análisis con el precio, sino con uno de los que hemos supuesto constante. Vamos a suponer el ingreso, ¿no? Ustedes lo vieron ahí, el ingreso. Es una variable constante. Aquí lo vieron. Ceteris paribus constante. Aquí, determinante. ¿Quiénes eran? El ingreso. Lo que estamos pasando nosotros aquí. A ver, ¿qué pasa si se mueve uno de ellos? Yo estoy poniendo como ejemplo el ingreso. ¿Ya? Entonces, acá lo hacemos el análisis justo de esto. El ingreso. Aquí vemos que yo estoy suponiendo que el ingreso se incrementa. Incremento de I, incremento del ingreso. Si hay un incremento del ingreso, ¿qué va a pasar con la demanda? ¿Va a ser beneficiada o va a ser perjudicada? Entonces, ¿se dan cuenta? Va a ser beneficiada, ¿no? Es lógico. Yo gano ahorita 3.000 soles, por ejemplo, y me hace un ascenso, gano 5.000 soles, o tengo otra oportunidad de un mejor trabajo, y me ofrece un trabajo, postulo un trabajo y me voy a ganar 6.000 soles. ¿Qué va a pasar con mi ingreso? Se incrementó. ¿Mi demanda va a ser igual? No, mi demanda se va a ir hacia la derecha, va a ser beneficiada la demanda. Voy a comprar más cosas y mejores cosas. Y es al revés. ¿Qué pasa si yo pierdo mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi demanda? Se va a ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque perdí ingresos. ¿Se dan cuenta? Perdí ingresos. Momentáneamente mi demanda se va hacia la izquierda. Fue afectada. ¿No se dan cuenta? Acá se movieron los precios, se movieron las cantidades demandadas. Acá se mueve uno de los determinantes, se mueve la demanda hacia arriba si es beneficiada o hacia abajo si es perjudicada. ¿No? Y también hay otro aspecto de análisis que se llama elasticidad precio de la demanda. ¿Qué cosa es la elasticidad? Es sensibilidad de la demanda de un producto a los cambios en el precio. Hemos dicho bien claro, la demanda está relacionada íntimamente con el precio, directamente con el precio, ¿no? Bien, tiene una relación con el precio. Eso lo dice la micro. Pero para hallar la elasticidad se dice que es la sensibilidad que tiene la demanda ante un cambio en el precio, ¿no? Y da su fórmula. Cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Ahí está la fórmula. Elasticidad precio demanda igual cambio, incremento porcentual en la cantidad demandada sobre cambio, incremento porcentual en el precio. Esta es una fórmula. Pero ¿qué cosa es sensibilidad? Es una reacción, ¿no? Cuando usted mismo pellícase, por ejemplo, pero pellícase su mano, es una reacción. ¡Au! Me dolió. O alguien lo pellizcó a usted, me dolió. ¿Qué cosa es? Una reacción, es una sensibilidad que tiene usted. ¿Ante quién? Ante un pellizcón que le dan. La demanda también tiene una reacción, pero ¿ante quién? Ante un cambio en el precio. Entonces, ahí ya vienen distintos tipos. Si la elasticidad es mayor que 1, se llama elástica. Si es menor que 1, es inelástica. Si es igual a 1, es unitaria. Si es igual a
a infinito, tiende a infinito, es perfectamente o completamente elástica. Y si es igual a cero, es perfectamente o completamente inelástica. Y cada uno tiene su comportamiento. Cada uno tiene un comportamiento, miren, joven. La demanda elástica, por ejemplo, dice, a un pequeño, ¿cómo es el comportamiento? Cuando hay un pequeño cambio en el precio, porcentual en el precio, el cambio porcentual en la cantidad de demanda es mucho mayor. Entonces, ¿qué significa? Que esa es una demanda elástica. Está reaccionando más, ¿no? La cantidad demandada ante un pequeño cambio en el precio está reaccionando fuerte la cantidad demandada. Y así cada uno de ellos tiene. Entonces, no, yo quiero explicarle a través de la pizarra. Ahorita voy a poner una pizarra, por favor, tengo aquí mi pizarra. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a prender mi cámara. A ver, me voy a poner cómodo. A ver, Jim, estoy abriendo mi cámara. ¿Estás anotando la pizarra? Sí, doctor. Ya, entonces aquí vamos a explicar en la pizarra cómo es el comportamiento de la demanda elástica. Mira, aquí tenemos una demanda elástica. Hemos dicho que en una demanda este es el eje de los precios, y este es el eje de las cantidades. ¿Ok? En este cuadrante es positivo. No se puede hacer un análisis de demanda en estos cuadrantes. ¿Por qué? Pues son negativos. Usted no puede decir, yo voy a demandar menos 5 pares de zapatos. Voy a comprar menos dos naranjas, ¿no? Compras 0, no compras nada, 0, o compras 1, 2, 3, 4 pares de zapatillas. Por favor, no estén, ¿quién está manipulando la plataforma? Por favor, está queriendo grabar. Cuando tratan de manipular la plataforma, me sacan, por favor, y no se graba en el chat. Por favor, les pido al alumno que está interrumpiendo que por favor no lo haga. ¿Ya? Me va a sacar la plataforma, lo voy a chequear quién es, ¿no? Y voy a sancionarlo. Porque saca y perjudica al profesor y perjudica al alumno, porque no va a aparecer en el chat. Al ingresar usted, a querer grabar muchas veces por grabar usted, saca la grabación que está haciendo el docente para toda la plataforma y para todos los alumnos. No lo puede perjudicar. Hay que tomar en cuenta también al resto de los estudiantes. Hemos dicho bien claro al inicio de clases que hay unas reglas. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados, sus cámaras apagadas para que no tengan problemas con el internet y no intenten grabar, porque eso se graba en el chat. Si quieren participar, abra su micro, disculpe, profesor, quiero participar, levante la manito, el delegado puede apoyarme y puede participar. No, a nadie se le restringe, pero por favor con respeto. Ya, entonces, le decía, acá está el precio y las X, el eje de las X, el eje de las cantidades, de los precios y el eje de las cantidades. También hemos dado una fórmula, ¿no? La fórmula de la elasticidad, ¿no? Decíamos, la elasticidad, precio, el producto X es igual a incremento porcentual en las cantidades sobre incremento porcentual en el precio. ¿Está bien? Así estaba la fórmula. Incremento porcentual en las cantidades sobre incremento porcentual en el precio. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de las demandas elásticas? Normalmente es una curva echada de la demanda. ¿Por qué? Porque dice bien claro, a un pequeño cambio porcentual en el precio corresponde
un mayor incremento porcentual en las cantidades demandadas. Miren, acá estoy, en P sub 0, estoy en punto A, Q sub 0. Ahora estoy en el punto P sub 1. Estoy en el punto B, Q sub 1. Entonces, cuando es de este tipo la demanda, el movimiento de los precios es menor que el movimiento en las cantidades. Incremento porcentual. Entonces, se dice que la elasticidad precio, o sea, la demanda elástica, es mayor que 1. ¿Y cómo lo podemos sacar acá que es mayor que 1? El incremento porcentual, la cantidad va en el numerador. Si este es mayor que esto, vamos a suponer que sea 30 y el de abajo que sea 20. 30 sobre 20, ¿cuánto sería? Siempre saldría mayor que la unidad, porque si el numerador es mayor que el denominador, siempre va a ser mayor que la unidad. Por eso dice que la elasticidad de demanda elástica es mayor que 1. Tiene este comportamiento, las cantidades porcentuales son mayores que los incrementos porcentuales en el precio. ¿Eh? Ahora hay una demanda inelástica. ¿Cómo funciona esto? La demanda es inelástica. Ahí te elige los precios y elige las cantidades. Ahora tenemos una demanda más, como decimos, más paradita. La otra era más echadita. Este tipo de demandas, entonces, estamos acá P sub 0, punto A, Q sub 0. P sub 1, punto B, Q sub 1. Los incrementos porcentuales del precio es mucho mayor que el incremento de las cantidades. Lo llevamos a la fórmula. Entonces, el denominador es mayor que el denominador. Sería así. Y 20 sobre 30, el resultado, cualquier número puede ser. Todito el resultado va a ser menor que 1, por lo tanto es inelástica. Mayor movimiento porcentual que las cantidades. El de arriba, de cantidades, es menor que el denominador. El numerador es menor que el denominador. Cualquier número que se tenga, 10 o 20, siempre va a ser menor que 1. 50 sobre 100 menor que 1. La demanda es inelástica. Ahora vamos a ver la demanda unitaria. ¿Cómo funciona esto? Estamos en el punto P sub 0 A sobre, estamos acá en Q sub 0. Bajamos acá P sub 1, estamos en el punto B, Q sub 1. Entonces dice, cuando
los incrementos porcentuales, tanto en el precio como en la cantidad, son iguales, puede ser 20 sobre 20, 30 sobre 30, 10 sobre 10. ¿Cuánto es el resultado? Igual a la unidad. Por eso se dice que es una demanda elástica unitaria. Perdón. Una elasticidad de demanda unitaria. ¿Okay? ¿Por qué siempre va a salir 1? El incremento porcentual acá, si es 20, acá también va a ser 20. Si acá es 30, acá también va a ser 30. Entonces siempre un número sobre otro, numerador sobre el denominador, que son iguales, siempre va a ser igual a la unidad. Se le llama unitaria. Ahora nos vamos a la perfectamente elástica. Dice, a un precio dado corresponde, no, sí, a un precio dado la cantidad demandada crece indefinidamente. A un precio dado. ¿Qué significa? Que el precio está dado, no se está incrementando, no te dices. Perdón, esta es la demanda. Vamos a hacerlo con rojito. Esta es la demanda. Dice a un precio dado. O sea, este es el precio. ¿Qué significa? Que es constante. A un precio dado, la cantidad demandada crece indefinidamente. A este precio puede ser acá Q sub 0, acá puede ser Q sub 1, acá puede ser Q sub 2. La demanda crece indefinidamente. El precio es constante. Si usted lo aplica acá, el incremento porcentual en las cantidades, ¿cuánto es? Puede ser 10, 20, 30. Cualquiera lo podemos considerar acá. Incremento, pero vamos a suponer que sea 20. En el precio, el incremento porcentual es 0. Porque es constante, no está aumentando ni subiendo, no está bajando ni subiendo el precio, es constante. Una cantidad sobre 0 siempre es igual o tiende al infinito. Por eso dice que la elasticidad demanda perfectamente elástica o completamente elástica tiende a infinito. Esto sería la demanda perfectamente elástica o completamente elástica. Es decir, que el incremento en el precio siempre es 0. En las cantidades puede haber cualquier incremento, pero cualquier número sobre 0 tiende a infinito. Y para terminar con la elasticidad, nos dice que la demanda perfectamente inelástica, perfectamente o completamente inelástica, nos dice, aunque varíe el precio, la cantidad demandada permanece constante. Aunque varíe el precio, la cantidad demandada permanece constante. Ahí está la cantidad demandada. Permanece constante. Puede variar el precio. Puede estar P sub 0, punto A. Puede estar P sub 1, punto B. Puede estar P sub 2, punto C. Y este sería la demanda, ¿no? Aunque varíe el precio, la demanda permanece constante. Ahí está, la demanda es constante. Los precios se pueden ir moviendo. Si lo llevamos a la fórmula, igual, ¿no? Incrementen las cantidades, ¿cuánto es? Si es constante. No se mueve, 0. No hay incremento. Sobre, incrementen los precios. Puede ser cualquier número. 10, 20, 30, 40, 100. 0 sobre cualquier número es
0. Por lo tanto, la demanda perfectamente inelástica es igual a 0. Ahí están las 5 demandas inelásticas que hemos mostrado y que le hemos graficado, ¿no? Bien, ahora sí regresamos ya a nuestra plataforma. Ya estamos en la plataforma allí. Sí, doctor, le escucho. Sí, sí, estoy bien. Aquí tenemos ya la oferta. ¿Qué cosa es la oferta? Es la cantidad de bienes y servicios que un empresario, un productor, un comerciante, un vendedor está dispuesto a producir, a vender, dado un precio en un determinado momento. También la oferta nos dice que está relacionado íntimamente con el precio. Y es en un determinado momento, no se establece para un cierto tiempo. ¿Cómo se representa? Cantidad ofertada de un bien en función del precio ceteris paribus. Quiere decir que depende del precio, pero que hay otros factores que también lo están determinando. ¿Cuáles son esos factores? También el precio del bien sustituto, precio del bien complementario, están los insumos o materias primas. Si hay insumos, hay materias primas, usted puede producir. ¿Qué pasa si comienza a escasear los insumos, materias primas? Va a tener que disminuir su oferta. ¿Se dan cuenta cómo determina su oferta? Y si hay bastante, pues usted puede comprar bastante, puede estoquearse, puede beneficiarla, ¿no? Inclusive puede bajar el precio y le beneficia a usted. La tecnología también es determinante, ¿no? Depende de cómo usted utilice. Si se va modernizando, va comprando nuevas maquinarias, nuevos equipos, la vanguardia de la tecnología, también pues su producción va a estar va a tener un mejor resultado, ¿no? De repente ya tiene sus economías de escala usted. O sea, más producción, menor costo unitario. Y tenemos también los impuestos, ¿no? Bueno, los impuestos normalmente, pues, el productor, el empresario, el comerciante, ¿qué hace? Siempre ellos lo absorben, todito se lo trasladan en el precio al consumidor. Ellos no se hacen problemas. Pero de todas maneras, de una u otra manera, pues afectan a la oferta o la pueden beneficiar. Y también hay la ley de la oferta, ¿no? Siempre y cuando las condiciones no varíen, la cantidad ofertada estará en relación directa con el precio. Miren, la oferta está en relación directa. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Igual que en la demanda. La oferta es igual a más B, PX. Ahí está la oferta, ahí está el precio. Decíamos, ¿qué cosa es la B? La pendiente. Pero tiene un signo positivo. ¿Qué quiere decir? Relación directa. ¿Cómo se ve esta relación directa? Acá. Precio sube, cantidad sube. Precio baja, cantidad baja. ¿Y cómo se comporta la oferta? De esta manera, ¿no? Eje de los precios, eje de las cantidades. Ojo, siempre eje de los precios, eje de las cantidades. Y el comportamiento normal de una oferta. También tenemos P sub 0, ese precio inicial está en el punto A, Q sub 0. ¿Qué pasa si el precio sube? Estamos en el punto B, está produciendo Q sub 1. Es decir, si el precio subió, la cantidad ofertada subió. Ahí está. ¿Qué pasa si lo vemos de arriba hacia abajo? El precio baja, la cantidad demandada también baja. Y también hay otro acá, otro análisis, ¿no? Cuando se mueve toda la oferta. Miren, la oferta está acá, inicial. Si se va a la derecha es una mejor oferta. Si se va a la izquierda significa que está siendo afectada la oferta. Está afectada, ¿no? Entonces, le hemos puesto un ejemplo. Que la tecnología se mueva, o sea, que la tecnología se modernice en esta empresa, en este productor. ¿Qué pasa? Hay un incremento, una mejora en su tecnología. ¿Qué va a pasar con la oferta inicial? Se va a ver beneficiada, por lo tanto se va a la derecha.
Si queda obsoleta, se va a ir a la izquierda. Pero en este caso nos estamos poniendo como ejemplo que va a haber incremento, mejora de tecnología. Entonces era O sub 0, estaba acá, ha pasado a O sub 1 a la derecha. O sea, ha sido una mejor oferta, ¿no? Entonces de esta manera se van moviendo las ofertas. Si es beneficiada a la derecha, si es perjudicada hacia la izquierda, ¿no? Y de aquí ya le planteamos también ejercicios ya propuestos de oferta y demanda. Por ejemplo, aquí ustedes lo van a ver en la plataforma, hay 3 ejercicios. 2 de demanda, estos 2 primeros de demanda, y el de acá es de oferta. ¿Ya? ¿Cómo se trabajan estos? Nos vamos al siguiente gráfico. Miren, ¿no? Este primer ejercicio, A, B y C tienen. ¿Qué nos piden? Proyectar la demanda, graficar la demanda y cuál es el gasto total cuando el precio es 10. Esas 3 cosas nos piden y nos dan una función. Vamos a verlo entonces en el ejercicio. Acá dice, ejercicios resueltos de demanda. Ahí debe estar entonces este ejercicio resuelto. Ahí está el ejercicio. 30 menos 10 px más 6. Si y es igual a 10, p sub z es igual a 4, p sub s 6. Todo eso lo reemplazamos donde está y, donde está p sub z, p sub s, y nos queda una nueva función. La nueva función se llama cantidad demandada x igual 162 menos 10 px. ¿Se dan cuenta? Todita esta función de acá se ha reducido a esto, porque hemos reemplazado estos valores en esta función. Lo reemplazamos y la función queda en 162.10. Y estaríamos resolviendo la primera pregunta. ¿Qué decía la primera pregunta? Dice proyectar la demanda de este consumidor. Pero hasta aquí hemos llegado a obtener la función, la nueva función. Pero tenemos que proyectarla. ¿Y cómo se proyecta? Esto se llama proyectar. Tenemos que hacer un cuadrito en la que tenemos que dar 4 valores al precio y nos sale la cantidad demandada.
de demanda, ejercicio propuesto, dice. Aquí está. Esto. Este es el ejercicio. Aquí te da una tabla que te da los precios, ya te da los precios, te da también la cantidad demandada inicial y la cantidad prima. O sea, hay dos gráficos de demanda, de acuerdo a los precios que te está dando. Y acá hay 3 preguntas también. ¿Qué te dice? Graficar las 2 proyecciones en un mismo sistema de ejes. ¿Qué vas a graficar primero? Después te va a preguntar, ¿qué ocurre si el precio de eje baja de 5 a 3 antes que el ingreso del consumidor subiera? Y el tercero te dice, ¿a qué precio fijo de 5 unidades? ¿Qué ocurre cuando aumenta el ingreso del consumidor? Mira, 3 preguntas te hace de acuerdo a los datos que te dio. Entonces usted no tiene por qué proyectar, ya tiene los datos. Así como en el ejercicio anterior hizo su cuadrito, ya el cuadro ya está hecho. Simplemente grafica, te está pidiendo graficar. Entonces nos vamos al ejercicio resuelto. Ejercicio resuelto de demanda, el segundo. Este es el segundo. Ahí está, precios, cantidades. Me estoy fijando cómo se comportan los precios, le he segmentado de 1 en 1. Cómo se comportan las cantidades, le he segmentado de 20 en 20. Y de ahí de ese cuadrito comencé a tomar cuánto era 5, cuánto era 4, cuánto era 3, iba juntando los puntos, y luego juntaba los puntos, me salía de inicial, luego la D' acá al costado, ¿no? Con el cuadrito que ya tenía. Como decir acá esto, tenía este cuadrito, precio, cantidad, sacó su demanda, ¿no? Igualito usted tiene 2 cuadros ahí, de precios y las cantidades. Entonces, la cantidad de la primera demanda grafica y la D' también lo grafica con sus datos. Entonces, aquí grafica los dos. Pero vamos, aquí está el gráfico de la pregunta A. Dice graficar 2 proyecciones en un mismo sistema de ejes. Aquí tengo un mismo sistema de ejes, pero este es el eje de los precios y de la cantidad. En este mismo estoy graficando las 2, porque no me pide 2 gráficos aparte. En un mismo sistema de ejes, me dice. O sea, las 2 demandas están en uno mismo, en un mismo sistema, en un mismo cuadrante están. ¿Ok? Entonces ya completé la A. Ahora la B, ¿qué me dice? ¿Qué ocurriría si el precio de X baja de 5 a 3 antes que el ingreso del consumidor subiera? Antes de que el ingreso subiera. Entonces usted tiene que mirar, oye, ¿cuál de estos 2 gráficos es entonces? Se supone que este es inicial. Y el otro es cuando subió el ingreso. Si subió el ingreso se va a la derecha. Hemos dicho en el ejercicio también anterior que hicimos, si se va a la derecha es una mejora de la demanda. Se fue a la derecha. Pero te dice en este que hagas el análisis. Te dice antes que el ingreso del consumidor subiera. Antes, este es antes. Este de acá, el segundo D', ¿qué es? Cuando ya subió el ingreso. Eso no lo miro. No me está pidiendo que haga el análisis acá. Antes de que el ingreso del consumidor subiera. ¿Cuál es el consumo? Este D nada más. Ahí tengo que hacer el análisis. ¿Pero qué me pide? ¿Qué ocurre? Dice, ¿qué ocurriría si el precio de X baja de 5 a 3? Entonces aquí lo miro. El precio está 5. En el primer gráfico está en el punto A. Bajo. ¿Cuánto es? De 5 bajo acá. ¿Cuánto es? 20. Aquí está el 20 en rojito. Pero baja de 5 a 3. Ah, me voy a 3. Estoy en el punto B. Bajo acá. ¿Dónde estoy? En 40. ¿Te dan cuenta? Tengo 20 y 40. Entonces ya yo puedo responder. ¿Qué ocurre si el precio de X baja de 5 a 3 antes que el ingreso subiera? O sea, en este gráfico D. Lo que estoy viendo es que inicialmente, con el punto A, el consumo de este consumidor era 20. Y como el precio ha bajado, ahora su consumo es 40. Es decir, que de 20 pasó a 40, ya se ha incrementado en 20 unidades su consumo. ¿Se dan cuenta? Se ha incrementado. Ah, no, este era 30. Se ha incrementado en 10. En 10 se ha incrementado. De 20 pasó a 30. Se ha incrementado en 10 unidades su consumo.
cuando el precio bajó de 5 a 3. Es decir, que al bajar el precio de este producto, este consumidor incrementó el 50%. ¿Por qué? Porque inicialmente consumía 20. Ahora consume 30. ¿Cuánto es? 10. 10, ¿cuánto es de 20? Su 50%. O sea, ha incrementado 50% su consumo. Con eso estoy respondiendo a la pregunta B. ¿Qué ocurre cuando baja de 5 a 3 en este gráfico? Cuando baja de 5 a 3, yo estoy en el punto 5, consumo 20. Cuando es 3, consumo 40. ¿Qué quiere decir? Que se incrementa, 30. Se ha incrementado de 20 a 30. Es decir, se ha incrementado en 10 unidades más. Es decir, se ha incrementado el consumo en 50%. Ya respondí la pregunta B. La C. Al precio fijo de 5, ¿qué ocurre cuando aumenta el ingreso del consumidor? Ahí está, al precio 5. ¿Qué ocurre? Dice, cuando aumenta el ingreso del consumidor. Acá está el ingreso del consumidor, ya está ya en D'. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Cuando el precio es 5, inicialmente nosotros estábamos en el mercado con 20 de consumo. Ahora 5, a ese mismo precio ahora estoy en el punto C. Es decir, como se ha incrementado su ingreso, ahora está consumiendo, lo bajo este C. ¿A dónde llego? A 40. Es decir, de 20 pasé a 40. Sin que el precio se haya movido, de 5 nada más, sino que se movió el ingreso de este consumidor. Se fue a la derecha su demanda. Pero ese mismo precio pasó de A a C, pasó de 20 a 40. Es decir, se incrementó su consumo en 20 unidades del producto. Es decir, su consumo se incrementó en un 100%. O sea, de 20 que iniciaba se fue a 40. ¿Cuánto ha consumido? 20 más. O sea, un 100% se ha incrementado su consumo. Y de esta manera estoy respondiendo a la pregunta C de este segundo ejercicio, ¿no? Y ahora tenemos también un ejercicio de oferta. También está planteado acá, ejercicio de oferta. Ejercicio de oferta y demanda, ¿no? Acá hay aquí te da una función de oferta. Y acá también te da otra función de oferta. 2 funciones vas a tener. Y te hace 3 preguntas. ¿Cuál es el precio mínimo? ¿Qué pasa cuando hay una mejora tecnológica? Y representar las curvas de oferta en un sistema gráfico, ¿no? Te pide graficar también. Entonces nos vamos al ejercicio. Acá está. Ejercicio resuelto de oferta. Te lo van a encontrar también en la plataforma. Acá está el ejercicio. Te da inicialmente esta función. Entonces, como tienes esta función, tienes que desarrollarla, pues acá, tienes que proyectarla. Le das 2, 10 por 2, 20. Menos 20 más 20, 0. Cuando es 4, 10 por 4, 40. Menos 20, 20, ¿no? Y así obtienes esta proyección de la primera gráfica. De la segunda gráfica te da otra, Q', menos 15 más 18 también. Le pones 2. 2 por 18, 36 menos 15, 21. 4. 4 por 18, menos 15, 57, ¿no? Y así, obtienen los dos, sus proyecciones. Pero ¿qué te pregunta en la A? ¿Cuál es el precio mínimo que hay que ofrecerle a este empresario para que empiece a imprimir? Pues, este es un empresario que tiene una imprenta. Te dice, ¿cuál es el precio mínimo? Si tú le pones 2, el empresario no está produciendo nada, no le conviene. Pero ¿qué pasa si usted le pone el mínimo 2.10? ¿Está produciendo? Lo reemplaza acá. 20 por 2.10, 21 menos 20, 1. Ajá, ya está inducido a producir. Al precio de 2.10 ya produce una unidad. O sea, ya imprime una unidad, porque esta es una imprenta. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el precio mínimo es 0.10 unidades monetarias, UM, unidades monetarias. Con 2.10 ya empieza a imprimir, ya está siendo inducido. En la pregunta B te dice, si por una mejora tecnológica la nueva función es esta, menos 15, o sea, acá lo trabajamos, ¿qué te pide?
¿Qué cantidad de este artículo imprime este productor si se le ofreciera 6 unidades monetarias antes y después de la mejora tecnológica? Al 6 unidades te dice, antes y después. ¿Cuánto es antes? Aquí, porque esto de aquí es esta gráfica. Este es inicialmente. Este es O', o Q', ¿no? Cantidad ofertada. Pero este es ¿cuándo? Cuando tiene mejora tecnológica. Hemos dicho cuando tiene una mejora tecnológica, ¿qué tiene? Se va a la derecha, ha mejorado. O sea, ahí tiene las dos, pues. La inicial en el mercado y con la mejora tecnológica se fue a la derecha. Pero te pregunta, en 6, cuando el precio es 6, ahí está, el precio 6 es 40, cuando el precio es 6 es 93. Aquí también lo tiene usted. Cuando el precio es 6, en la primera gráfica está en el punto A, ¿cuánto es? 40. Cuando el precio es 6, está en la segunda gráfica, que con mejora tecnológica está en el punto B. ¿Cuánto es su consumo? Aquí está, 93. ¿Cuánto es su producción? 93. 6, 93. Aquí está 6, 93. ¿Cuánto ha impreso? 40 inicialmente y ahora 93 por la mejora tecnológica. O sea, ¿cuánto ha incrementado ahora su producción? 53 unidades. A ese mismo precio, sin que el precio suba o baje. Pero por la mejora tecnológica pasó del punto A al punto B. Es decir, ha impreso de 40 a 93. Es decir, incrementó su producción en 53 unidades. Y aquí está la gráfica también. Pues decía, antes de la mejora 40 artículos, después de la mejora 93 artículos. ¿No? Y ahí está la gráfica que nos pide, con las dos ofertas en un mismo sistema de ejes, el mismo cuadrante. Y usted está explicando acá, cuando es 6, es 40. Cuando es 6, es 93. ¿Dónde saca todo esto? Está acá. Pues tiene que usted poner los valores y de la función sacar sus valores de la cantidad ofertada. Esta es la nueva fórmula, la nueva función. Acá también dan los mismos valores, pero ya va a salir otra cantidad. Por supuesto que son mayores. ¿Por qué? Porque esta tiene mejora tecnológica, ¿no? Y acá también lo vemos. Está en O'. Inicialmente, ¿cuánto imprimía? 40. Ahora en O', ¿cuánto imprime? 93. Hay una diferencia ahora de este empresario que imprime 53 unidades más. Y lo explica acá usted. Cuando es 6, estamos en el punto A de la primer gráfico de oferta. Ese mismo precio 6 ahora está en el punto B, en O', que significa que acá tenemos la oferta con mejora tecnológica. Y su producción es de 93 impresiones. Es decir, que mejoró de 40 a 93, es decir, que ha incrementado su producción de impresiones, 53 impresiones unidades adicionales, ¿no? Entonces, esa es la manera de que ustedes puedan enfrentar estos ejercicios de oferta y demanda. Cualquier ejercicio esa es la función, la forma de trabajar. Revisen bien lo que está en la plataforma, el ejercicio planteado, el ejercicio resuelto, lo practican y están ustedes listos para cualquier ejercicio, propuesta de oferta y demanda. Lo que es equilibrio de mercado, ya no vamos a hacer ya. Lo que es equilibrio de mercado, eso lo pasaremos ya a la segunda parte, en la cual nosotros vamos ya para el segundo parcial, ya va a entrar lo que es equilibrio de mercado. Por el momento, vamos a quedar listos para el examen del día martes, ¿no? Que es el martes a las 6 de la tarde. Todos van a dar hasta lo que es ejercicio de oferta y demanda. Viene un poco de teoría, porque ese es parcial. Viene análisis, ¿no? Análisis económico, que siempre se ha estado explicando. Y también viene ejercicio de oferta, ejercicio de demanda. Entonces, practíquenlo, lean un poco la plataforma. No es mucho lo que hemos avanzado esta primera parte. Así que hasta el día martes van a quedar ustedes expeditos para el parcial. Luego coordinamos cuándo van a dar su práctica. Estamos dejando pendiente, pues si daban hoy día la práctica,
muertos, porque hemos iniciado 10 y 10 de la mañana y no había ni 50%, ¿no?, de estudiantes. O sea, no iban a dar ni la mitad a la práctica. Iban a estar la mitad, más de la mitad del salón y a tener cero. Por eso mejor dijimos, vamos a avanzar nomás el curso, y con el avance hasta ejercicio de oferta y demanda, hasta ahí viene el parcial el martes. El martes ya el GIN me va a enviar el día lunes los grupos que hasta mañana se van a inscribir, y el martes yo, después del examen, les estoy adjudicando cada uno su trabajo a cada líder para que lo vaya trabajando ya para el mes de febrero, ¿no?, que es la entrega del trabajo. Bien, espero que hayan recibido bonito el año. Al menos hemos hecho un esfuerzo para estar en clases y que los 3 grupos estén en el mismo nivel para que puedan venir también el mismo examen para los 3. Entonces, el día martes 6 de la tarde, por favor. Martes es el parcial, es la entrega de los trabajos, y ese día también nos ponemos de acuerdo cuándo van a dar la práctica que está pendiente, la primera práctica calificada sobre terminologías. Bien, hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias. Domínguez, ciérrame tu cámara. Bien, feliz año para todos. Muy buenas tardes, ya son más de las 12. Igualmente, doctor. Feliz año, Gracias. profesor. Gracias a todos los que asistieron. Gracias, Mary, Eduardo, Yumi, Luis, Arturo, Eros, y a mi delegado, el Jim. Ana Lucía también. Muchas gracias a todos los que participaron en clase. Feliz año, profesor. Feliz año para todos. Doctor, ¿me escuchas? Sí, sí.